y además felicitar a ustedes con mis compañeros, porque yo estuve ausente y lo vi ayer y antes de ayer en lo que representaba una muestra de responsabilidad social. Ustedes, en medio de toda la expectativa que se creó con ese aguacerazo, ustedes tratando de ayudar a la población a enfrentarlo. Miren, la política tiene una característica cuando estamos en un proceso electoral. Un proceso es una campaña en la que usted tiene que debilitar al contrario y promover sus aspiraciones, independientemente que se correspondan no ni con la historia ni con la realidad, pero son procesos que tienen esa característica. Ahora, este momento que define la confrontación política camino a unas elecciones ha coincidido con el proceso de enfrentarse a esa realidad dramática doble, la tragedia de San Cristóbal y el virus que durante 3 días nos ha sometido a una gran tensión. Esas dos cuestiones ponen en primer plano la solidaridad, no agudizan la confrontación ni la diferenciación. Y ahora ya tenemos apaciguados los reclamos de San Cristóbal, por lo menos en pedir la explicación de qué produjo el hecho. Y eso ha atenuado toda la tensión que tenemos sobre esa tragedia. Y por el otro lado, ha pasado, también sin dejar un gran daño, el impacto de este huracán amenazante que ha terminado. Pero esa agudización coincidió con la aparición del Frente del Rescate y también con la obligación en la que el gobierno tuvo que definirse también frente a su voluntad de continuación en el poder. Desde luego, yo creo que ahora estamos en una etapa de redefinición a la luz de que el problema que impone la atención humana, que fueron la tragedia y estos ciclones, ha desaparecido. En ese proceso es que yo quiero hablar de esta agudización. Yo estuve aquí diciendo que deseaba que todos los que se oponen al cambio aparezcan juntos. Me sentí muy bien cuando vi a un vocero que en buena lid creo que no se evaluó para buscarlo de vocero, porque el vocero de cualquier mensaje debe tener alguna identidad con la causa. Pero el vocero que anunció la constitución del rescate, creo que es una muestra adelantada de qué rescate hablamos, porque poner a hablar presentando una emergencia a Miguel Vargas, no hay que preguntarse qué él representa ni qué se busca, porque es un ausente de lealtad a orientaciones, es una expresión del manejo del bienestar del aprovechamiento, es un político de los más caracterizados sin ética, pero él es el vocero de un grupo que necesita consolidarse. Y por el otro lado, la versión de la continuidad estuvo en manos del aspirante principal, que es el presidente, porque él tuvo que confirmar, y fue al calor de estos hechos, que él quiere seguir por 4 años más. Pero estas dos características del momento en que se agudiza la necesidad de la definición de la campaña electoral obliga a que prioricemos de ahora en adelante y en estos días de qué hablan efectivamente los que surgieron como un bloque opositor para el rescate de lo que se entiende son los valores
por lo que ellos se han unido, y al mismo tiempo en lo que se ha hecho oficial ya la confirmación de Abinader. El escenario está puesto entre el cambio y el rescate. Y yo creo que mi solicitud de que deseaba que se encontraran juntos todos los vinculados con la oposición al cambio, se ha abierto un espacio y quisiera que no hubiesen simpatizantes clandestinos, sino que dieran la cara y fortalecieran ese equipo del rescate. Porque frente al problema de que las pretensiones del cambio tienen que imponerse en dos sentidos, en convencimiento de qué cambio estamos hablando y en adelantar pasos concretos que indican que se puede creer en eso. Y en ese sentido, yo disfruto cada vez que oigo la agitación y la efervescencia entre los seguidores del llamado rescate. Porque en el fondo nunca había visto una confrontación electoral con esta característica, que va a imponer, cosa que a veces no tiene que ver con la campaña, que va a imponer a definir a fondo los dos mensajes. Los promotores del rescate tendrán que hablar de qué rescate hablan, qué cosas, como hasta ahora lo han hecho, sobre demandas inmediatas, lo caro que está la vida, cualquier cosa de esa, sin preguntarse cómo se producen, pero están obligados los del rescate a definir qué es lo que quieren restablecer. Y el cambio no basta con que el presidente haya dicho lo que es el cambio. A mí me consta que dirigentes del gobierno no han leído ni siquiera el fundamento del cambio en lo que el presidente ha expuesto sus ideas. De que ahora, frente a un cuestionamiento a todo el cambio, debe hacerse un esfuerzo por divulgar, por justificar de qué cambio hablamos. Porque en el fondo, por primera vez hay una confrontación entre la continuidad inalterable con lo que la política se ha desenvuelto, porque nunca antes había aparecido una propuesta de cambio. Señores, frente al relevo de Trujillo hubo una propuesta de cambio. Ni siquiera con la propuesta de Bosch hubo una visión hacia la herencia. Y entonces, como no había una definición frente a la herencia, el cambio era una alternativa sobre un escenario que había que rechazar. Es la primera vez en la historia dominicana que en un esfuerzo político se propone el cambio no como un reclamo, sino como una propuesta fundamentada, escrita, y que ya tiene por lo menos una participación del autor de ella. Ese hecho de que nunca se había puesto en evidencia que se estaba hablando de la crítica a la política, a la podredumbre de la política, a la legitimación del robo y del soborno y de la impunidad con la que se ha manejado la política, a la época en que los jefes han hecho uso de su jerarquía para sacar los beneficios que lo distinga, porque en el fondo el único valor que se aprecia en esta realidad son las disponibilidades económicas y los bienes. Y ahora ha habido un planteo de ruptura contra esa noción de la política. Ahora ha parecido que hay que hacer un esfuerzo, aunque ha comenzado con una unidad muy limitada de 3 procuradores, de pedir cuenta de la administración, de no ser indiferente al hecho de que no podemos seguir permitiendo indiferente que los funcionarios no tengan vocación de servicio, sino voracidad de aprovechamiento. Por eso yo llamo la atención a los políticos de uno y de otro que necesitamos una ofensiva donde la oposición explique de qué rescate habla y el gobierno que propone la continuidad que explique los fundamentos reales de la línea del cambio que debe seguir impulsando. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.